Capricornio, comienzo de la primavera y el verano. Bueno, vamos a ver en la salud. Bueno, ¿qué os dicen en la salud? Capricornio. Bueno, vamos a ver. Y bueno, la actitud correcta que deberíais de tener o lo que deberíais de hacer en estos momentos frente a lo que es temas de salud. Bueno, Capricornio. Bueno, digamos que estáis en un momento de que debéis de prestar atención a lo que es la salud. Digamos que va a haber acontecimientos repentinos. Aquí habla también de personas jóvenes de vuestro entorno, que quizás acudan en estos momentos aquello que necesitéis, digamos, bueno, también si sois personas jóvenes, porque habla de un caballero de fuego. Entonces, Capricornio, puede ser que seáis personas de mediana edad o también que haya personas en vuestro entorno, en vuestras vidas, bueno, sobre todo personas en las que podéis confiar, personas, digamos, que, están ahí cuando las necesitáis. Bueno, aquí, sobre todo, Capricornio, lo que os dice en la salud, que va a haber un acontecimiento repentino que va a necesitar de toda vuestra atención, tanto si es para vosotros y vosotras como si es para alguien de vuestro entorno en vuestras vidas. Va a necesitar de toda vuestra atención, tanto si es para vuestra salud, si es para alguien de vuestro entorno, y digamos pues que vais a estar ahí porque el tiempo apremia y digamos que vais a estar ahí en ese momento para cuando os necesiten, digamos. Vais a reflexionar sobre todo atentamente, posiblemente qué hacer en estos momentos, pero bueno, digamos que estéis dispuestos o dispuestas en estos momentos para quienes os necesiten. Digamos que vais a estar ahí, quien necesite de vosotros y vosotras, digamos que estáis ahí, porque aquí lo vemos, una persona muy confiada de sí misma. Y aunque se presenten ocasiones repentinas en lo que es la salud, vais a estar ahí, tanto si es para vosotros y vosotras como si es para ayudar a otros en estos momentos, pues vais a estar ahí. Bueno, aquí habla sobre todo de una mujer de la tercera juventud. Podéis ser las mujeres de Capricornio o alguien que está en vuestro entorno también. Una persona, la energía que aquí sale, muy confiada, muy inteligente, una mujer, pues digamos que intenta llevar, como dicen, al mal tiempo buena cara, cualquier situación, lo que es en la salud. Puede ser que también contéis con los apoyos de una persona así, porque esto es la pasión por la vida, por la salud, por todo aquello que desempeña esta persona. Y puede ser que muchas personas de Capricornio pues contéis también con los apoyos de alguien así en estos momentos, lo que es referente a la salud. Vais a estar con una energía también de... cuando habla de desplegar vuestras alas, pues también habla de emprender el vuelo. Os estáis planteando pues hacer cambios para beneficio de vuestra salud. No subestiméis cualquier cambio que podáis hacer en estos momentos o que vayáis a necesitar, sobre todo para afirmar esa independencia también que podéis necesitar, digamos. Aquí os dice que contáis con los apoyos de una mujer de la tercera juventud también, los Capricornios, o si sois también vosotras mujeres de Capricornio de la tercera juventud, pues también pueden contar con vosotras en estos momentos. Aquí alude a los pensamientos en la salud.
Bueno, quizás vais a tener la impresión, digamos, es solo una impresión que tenéis en vuestros pensamientos, de que os encontréis en un atolladero sin salida, pero digamos que es algo que percibís vosotros frente a la salud o vosotras, pero en realidad no es así. Digamos que es algo que está en vosotros, en vuestro pensamiento. También porque quizás os falta confianza en vosotros mismos o en los recursos a la hora de hacer esos cambios. El miedo a actuar quiere decir el miedo a hacer esos cambios o generarlos en vuestras vidas, pero sin embargo aquí os ha salido que contáis con esos apoyos, sobre todo mujeres, para hacer esos cambios, y hasta incluso contáis con los apoyos de personas jóvenes. Este caballero de fuego que estaría también ahí para ayudaros en esos cambios, apoyándoos también. Pero aquí os dice que esos cambios están ahora mismo en que os encontréis con esa energía sin salida frente a esos cambios que queréis generar, sobre todo para vuestro bienestar en la salud. Estaría solo en vuestros pensamientos. ¿Cómo van a estar esas emociones? Bueno, pues sobre todo dejando guiar también mucho por lo que es lo espiritual, por vuestra intuición, la cual se verá incrementada, porque digamos que queréis también sanar un poco esas emociones en el hogar. Aquí habla mucho de las emociones, en el renacer de una relación, de unos sentimientos que estuvieron ahí en su día o que aún sentís, y digamos el volveros a enamorar también podría ser, y eso os va a ayudar también en la mejora de salud, en lo espiritual, sobre todo para sanar un hogar es lo que aquí estaría diciendo, en sanar también ese momento por el que estéis viviendo, tanto lo que es en las emociones, los sentimientos, en vuestros pensamientos, bueno, y con las personas de vuestro entorno, en vuestras vidas, porque aquí, si os dais cuenta, alude a una persona de la tercera juventud, una mujer, y también a una persona joven, un caballero de fuego. Bueno, digamos, personas con pasión por la vida también, con mucha pasión aquí, determinadas, y bueno, con las que podéis contar, sobre todo, aquí os dice. La actitud correcta a seguir frente a la salud, Capricornio. Bueno, pues sembrar semillas, esto es la fortaleza en la persona, esas semillas que fortalecen vuestra salud. Hasta incluso si tuvierais que hacer una pausa, aunque sea temporal, también para enfrentaros a esas inquietudes que en estos momentos podéis tener, porque a veces son inquietudes que creáis vosotros mismos en vuestra mente, porque os sale aquí esos pensamientos, sois vosotros o vosotras quien los creáis, pero también podría ser esas inquietudes que tenéis también, que no os conducen hacia ningún lugar en la salud, que os afectan hacia una persona joven también de vuestro entorno. Digamos, porque esa persona está predispuesta hacia vosotros y vosotras. En cualquier momento que, digamos, que se pueda presentar cualquier situación, digamos que esa persona va a estar ahí, digamos, se va a ir apasionada, determinada, sobre todo si son temas de salud, vais a tener a esa persona dándoos ese apoyo que necesitáis. Digamos que vuestra actitud va a ser la de, digamos, estar, bueno, autodescubriéndoos a vosotros mismos o a vosotras mismas, la enseñanza espiritual guiándoos un poco por esos temas, o hasta incluso dejándoos ayudar por personas de la tercera juventud, sobre todo mujeres, en esos temas también, tomando vuestro tiempo para meditar también, digamos, pero todo por el bienestar de vuestra salud, la actitud correcta a seguir. Aquí os sigue saliendo una mujer de la tercera juventud,
Podéis ser vosotras Capricornio o las mujeres que están junto a los hombres Capricornio, pero también alguien de vuestro entorno, alguien que refuerza también esos pensamientos, una mujer muy independiente, muy experimentada con aquello que habla, con esos apoyos que os da, una mujer muy realista también. Digamos, aquí lo veis, esta reina de aire que fortalece vuestros pensamientos, sobre todo en lo que es la salud, digamos, haciendo también, digamos, podéis ser vosotras mujeres de Capricornio, pero digamos, aquí cómo os encontráis, digamos, con esos pensamientos de que os encontráis en un atolladero donde no hay salida, donde no sabéis qué hacer, donde os falta esa confianza en vosotros mismos o en vosotras mismas para hacer esos cambios, está solo en vuestro pensamiento, porque digamos aquí tenéis también esos apoyos a la hora de poder tomar decisiones, desembarazaros también de quienes sintáis que no os hacen bien en vuestras vidas, a vuestro alrededor, digamos, liberaros de energías, tanto de situaciones o personas que sintáis que no os hacen bien. Y sobre todo que percibáis pues el lado humorístico de cada situación en la vida, sobre todo para beneficiar vuestra salud. Es el consejo que os dan aquí para subsanar esa salud y que no os sintáis así, sobre todo porque tenéis apoyos a la hora de hacer esos cambios que queréis generar. Bueno, ¿cómo concluye la tirada de la salud? Bueno, pues van a venir momentos felices, proyectos positivos, digamos, sobre todo lo que es bueno, aquí hemos hablado en lo que es lo espiritual, esa intuición incrementada, sanear un hogar, una familia, pues van a ser proyectos positivos, sobre todo para la salud, porque os vais a ver más reforzados o reforzadas, con optimismo. A largo plazo dice este mensaje que va a ser algo que va a durar en el tiempo y que vais por buen camino, es lo que os dirían aquí, lo que es tema de salud, es los consejos que os dan sobre todo en este comienzo de la primavera-verano. Bueno, ahora vamos con lo que es tema dinero, el comienzo de primavera-verano, lo que es en lo económico. Capricornio, ¿cómo vais a estar en estos momentos en lo económico? Vamos a ver qué os pueden decir estos maravillosos ángeles. Bueno, lo económico. Bueno, vamos a ver. Y bueno, el cómo también las claves pues para subsanar esa economía si fuese algo que os preocupa en estos momentos. Bueno, vamos a ver. Capricornio. Bueno, los pensamientos en la economía os causan tristeza, es lo que yo veo aquí en estos momentos. Tanto si estáis preocupados por personas de vuestro entorno, sobre todo personas jóvenes, o hasta incluso si estáis preocupados por vuestra economía, os tenéis que tomar un tiempo pues para sanar esa economía, para intentaros comprender a vosotros mismos y a vosotras mismas también, saber perdonar también a los demás, pero también perdonaros a vosotros mismos o a vosotras mismas, digamos, por quizás por sentiros así también, con esa preocupación frente a lo que es lo económico, porque estaríais con estos pensamientos, con esa preocupación en la economía. De hecho, bueno, aquí os sigue diciendo bueno, posiblemente muchos de vosotros y vosotras os llamarán a un trabajo donde os vais a sentir cualificados para hacerlo, hasta incluso recompensados. Os vais a sentir con ganas de aprender,
sobre cualquier tema determinado, sobre todo que se refiera al trabajo que podáis tener o que os ofrezcan o que os vais a sentir con esas cualidades. Muchos de vosotros puede ser que os vayáis a plantear volver a la escuela, a estudiar, aprender, digamos, seguir aprendiendo. Bueno, y cuando dice cualificados, recompensados, pues que también, digamos, que os vais a sentir que aquello aprendido, sobre todo, os va a ayudar en estos momentos también lo que es en lo económico, en el sentido de también, bueno, digamos, de las experiencias. Las experiencias también os van a hacer aprender. Aquí vemos, bueno, la fortaleza. La fortaleza. Aquí cuando hablamos, bueno, de la fuerza que tenéis, un hombre de la tercera juventud, podéis ser vosotros Capricornio, o puede ser también el hombre que está junto a las mujeres Capricornio, pero también, bueno, esos apoyos que podéis contar con personas así, personas generosas, que podéis ser vosotros y vosotras también, Capricornio, vuestra energía, profesionales, responsables, sobre todo lo que es en los temas económicos. Aquí habla sobre todo que aquello que estéis haciendo en estos momentos, pues va a culminar con éxito. Vais a encontrar esa confianza que vais a necesitar también, que aprovechéis las oportunidades que se os ofrecen, sobre todo lo que es en temas económicos, digamos, que aprendáis y que sobre todo pues no sintáis, porque ahora mismo sentís así con esta tristeza, estas preocupaciones, sobre todo en lo económico, intentando sanar también esas heridas, también esas preocupaciones, porque aquí os está diciendo sobre todo que tenéis esa fortaleza, esa fuerza para bueno, pasar por ese momento que estáis viviendo. Vais a encontrar ese camino que necesitáis en estos momentos, ese camino de fuerza, de pasión por la vida, vais a contar con apoyos, porque aquí habla de esa cooperación también con la que podéis contar en vuestro entorno en los temas económicos, contratos de trabajo para aquellos que estéis en estos momentos que necesitéis también, pues aquí si os dais cuenta os ha salido mucho también lo del trabajo, para reforzar sobre todo esa economía. Y bueno, y se perfilan buenos momentos, lo que es en lo económico, que sigáis hacia adelante con esa fuerza, con esa fortaleza también, porque la economía pues, bueno, se verá reforzada sobre todo. Las claves para subsanar esa economía, Capricornio. Bueno, va a haber una etapa o una situación la cual va a haber un desenlace. Bueno, esa transformación también frente a lo espiritual, a lo que estéis viviendo, lo que estéis sintiendo, también os va a liberar, vais a sentir una liberación. Por eso lo mismo, a lo mejor también vais a descartar esta tristeza por la cual os sentís frente a lo económico en estos momentos, esa preocupación. Y va a llegar la hora, ay, perdón, va a llegar la hora pues de que paséis a otra cosa. Esa liberación pues os va a hacer también tener otros pensamientos, digamos, a lo mejor no estar sobre todo tan pendientes de lo que es lo económico, aunque a veces es necesario, pero tampoco que sea algo también que nos deje avanzar, es lo que os dirían aquí. Las claves para subsanar también esos pensamientos que os causan tristeza frente a lo económico. Sentir también que necesitéis una liberación. Vais a intentar o que intentéis mirar las cosas desde diferentes puntos de vista, que aunque os encontréis en un callejón sin salida, es algo temporal, que seáis fieles a vosotros mismos, es el consejo que os dan, y que sobre todo que estéis en un momento de que intentéis aprender, sobre todo, aprender pues de las experiencias,
aprender también, o hasta incluso si estáis volviendo a estudiar, o aprender cosas que os van a ayudar también en estos momentos el despertar, para no estar siempre lo que es con esas preocupaciones, siempre en lo económico, aunque ya he dicho que a veces es inevitable. ¿Cómo subsanar esa economía? Pues que confiéis en vuestra intuición, que tengáis paciencia y que antes de pasar a la acción, sobre todo, que os toméis el tiempo de pensar en lo que queréis. En lo que queréis sobre todo, porque aquí ya se os ve que sois responsables, que sois generosos o generosas, que sois profesionales con todo aquello que hacéis y digamos que, bueno, aquí os dirían sobre todo que, bueno, que no estéis sobre todo tan preocupados o preocupadas lo que es por lo que es, yo diría, esa economía, que confiéis, que os toméis un tiempo si es necesario y que os guiéis por vuestra intuición. ¿Cómo resume la tirada del dinero? Bueno, van a haber acontecimientos que van a ir deprisa. Esos retrasos se van a acabar, lo que es en lo económico, si es algo que os preocupa, porque aquí habla de contratos en el horizonte, de propuestas, de seguir hacia adelante, cooperar con otras personas, sobre todo pues para que esa economía también se vea reforzada. Y digamos que todo va a suceder, pues os vais a dar cuenta de que todo se va a ir resolviendo, se va solucionando, una cosa detrás de otra, sobre todo lo que es los temas económicos, la liberación de ese anclamiento a lo económico, os va a ayudar en el despertar con esa intuición. Y bueno, y aquí es lo que os dirían sobre todo, pues digamos, en estos momentos lo que es tema, bueno, el tema económico. Bueno, vamos a ver, bueno, tema económico, a ver. Y vamos a hablar ahora del comienzo de la primavera en el tema amor, emociones, sentimientos. Vamos a ver, Capricornio, cómo vais a vivir esta primavera en el amor. En el amor y en los sentimientos. Primavera, yo diría primavera, bueno, primavera-verano. Porque estamos ahí. Bueno. Capricornio. A ver. Panorama afectivo. Capricornio. Bueno. El panorama afectivo. Bueno, aquí habla de una mujer de la tercera juventud. Podéis ser vosotras Capricornio, las mujeres que están junto a los Capricornios, o alguna mujer así que tengáis en vuestro entorno, que tenga esta fortaleza, esta fuerza, que sobre todo si son personas de los signos de tierra, bueno, que digamos que vosotros también lo sois, que tenéis también esa fuerza, esa fortaleza, esa firmeza. En el amor, bueno, que también tenéis pues unas emociones siempre a flor de piel, digamos, estáis en un tiempo bueno, vais a dedicar tiempo a las personas que os rodean y sobre todo pues intentar abordar las cosas de forma sensata y enfrentaros a los retos. Sobre todo enfrentaros a los retos en las emociones, tanto las que sintáis vosotros y vosotras como las que sientan los demás en vuestro entorno, pues digamos con bondad y con comprensión. Con bondad hacia vosotros y vosotras, pero también hacia los demás. Y con esa comprensión que también siempre os digo que la tengáis hacia vosotros mismos también, que intentéis comprenderos, pero también contáis con los apoyos de personas así de la tercera juventud,
Independientemente de la energía, pues personas que os da, digamos, esta fortaleza, que están ahí también pues para daros ese apoyo que necesitáis también. Bueno, aquí habla, bueno, sobre todo vuestras energías, lo que es en el amor, bueno, quizás en los sentimientos, las emociones, bueno, vayáis a tener una información que quizás a lo mejor pues os va a mantener un poco ahí preocupados o preocupadas, lo que es en los sentimientos, las emociones, donde se acumulan, pues quizás o se retrasan cosas que estabais esperando, o se retrasan acontecimientos, sobre todo en esos cambios que queríais hacer o lo que queréis llevar hacia adelante, lo que es en sentimientos, emociones. Bueno, os vais a enterar de una verdad, bueno, bueno, no va a haber, digamos, tacto alguno. Alguien os va a comunicar una verdad, puede ser también, bueno, si sois personas jóvenes, pero también sobre personas jóvenes de vuestro entorno. Los pensamientos. Aquí habla de un paje de aire, que son personas muy jóvenes de vuestro entorno. Y bueno, al igual que en la energía vuestra, puede ser que os vayan a comunicar también algo, bueno, que, que es algo que es verdad, pero que digamos que no van a tener tacto a la hora de decíroslo, digamos, porque son las emociones. Quizás os vais a encontrar también un poco con esas emociones un poco ahí, digamos, pues un poco mermadas también, pero digamos que al igual vosotros y vosotras, la energía que os sale, pues que vais a actuar con honestidad, que aunque seáis un poco impulsivos o impulsivas, pues vais a decir también la verdad, y bueno, y es lo que os sale aquí en lo que es las emociones y los sentimientos, no solo de pareja, sino hemos visto antes también pues lo que es en el hogar, la familia. Los pensamientos también os siguen saliendo, lo que es en los sentimientos. Las cosas van a mejorar y una situación difícil que vais a conocer, pues va a haber un desenlace. Si os dais cuenta que os está diciendo lo mismo, puede ser que vayáis a viajar, ya sean viajes cortos o largos, pero esos viajes pues también en estos momentos pues quizás os vayan a beneficiar un poco también frente a esos pensamientos que podáis tener, o cambio de lugar, cambio de sitio, traslado. Si os dais cuenta aquí, el barco que sale deja algo atrás, esos viajes, esos traslados, y bueno, y ese desenlace, digamos, una situación que va a haber un desenlace también. Bueno, cómo van a estar también esas emociones, esos sentimientos. Bueno, va a haber una relación sobre todo que se va a fortalecer más, se va a hacer más íntima, donde va a haber un perdón, ya sea un perdón de vosotros y vosotras hacia esa persona, o digamos ese reencuentro, bueno, una relación que se hace más íntima, donde va a haber un perdón, donde va a haber una resolución positiva a un conflicto, lo que es en los sentimientos, las emociones, el amor. Bueno, lo importante que sería esos sentimientos que podáis estar viviendo para lograr lo que deseáis. Los consejos que os dan los ángeles es que descartéis vuestro ego, dediquéis tiempo a los que os rodean, es tiempo de eso, y, y que no sintáis ese sentimiento de ahogo, digamos, eh, y que tengáis ese despego, porque tenéis, digamos, una atención desmesurada a los bienes materiales. Eso tampoco os está haciendo mucho bien en estos momentos, sobre todo a nivel sentimientos, emociones, que descartéis los pensamientos negativos, sobre todo basados en el miedo, sobre todo a la economía, si es algo que os preocupa. Vais a tener esa fuerza interior,
que desconfiéis de los juicios severos hacia vosotros mismos, no los tengáis, ni hacia las personas de vuestro entorno en vuestras vidas. Os siga hablando de ese perdón, si os dais cuenta en los sentimientos, las emociones, el amor, aquí os habla mucho, pero no solo de pareja, sino de hogar también, de familia, ese perdón y esa compasión también que os van a ayudar en estos momentos, también lo que es el amor, las emociones, que descartéis ese ego, porque eso va a ser para vosotros y vosotras un despertar. Sobre todo el perdón y la compasión hacia las personas jóvenes que tengáis en vuestras vidas. Hacia, como bien dice aquí, estas personas jóvenes. El despertar, bueno, pues con esa situación difícil, que va a haber un desenlace, y vais a empezar pues a mirar las cosas de diferente manera. Es un callejón donde el cual si os encontráis que no hay salida, la hay, y que seáis fieles a vosotros mismos y a vosotras mismas en esos cambios también, en las emociones. ¿Cómo culmina esta lectura en el amor? Bueno, pues vais a intentar buscar esa necesidad de equilibrio, de moderación, de cooperación, pero también de compromiso con los demás, para encontrar ese equilibrio. Estamos hablando de la lectura en estos momentos referente al amor, primavera, verano. Esperar el momento adecuado, sobre todo, pero digamos, cooperación y compromiso. Si os dais cuenta, descartar el ego, esa fuerza interior os va a ayudar para ese despertar, y lo que os va a dar ese equilibrio en estos momentos, si os dais cuenta, en los sentimientos también hacia alguna persona o personas, pero sobre todo lo sentimental, es el perdón, y va a ser una resolución positiva frente a un conflicto que estáis viviendo en estos momentos. Gracias, mis maravillosos ángeles, por estos mensajes.